Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Hola, ¿qué tal comunidad hispana en Canadá? Soy Paula Pinzón con los temas más destacados de este 8 de octubre de 2025. Arrancamos con la información. Histórico precedente laboral. Una empresa recibe multa récord de $1 millón por maltrato a trabajadores migrantes. Una empresa procesadora de mariscos en Nuevo Brunswick fue sancionada con una multa de $1 millón por incumplimiento del programa de trabajadores extranjeros temporales, la más alta en la historia del programa. Bolero Shellfish Processing, ubicada en Saint Simon, en la península acadiense, recibió la sanción anunciada el 6 de octubre por el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá. Además de la multa, la empresa tiene prohibido acceso al programa durante 10 años. Según el gobierno federal, la procesadora de mariscos no ofreció salarios ni condiciones laborales adecuadas a trabajadores extranjeros temporales. La empresa tampoco garantizó un entorno laboral libre de malos tratos y violó leyes laborales federales y provinciales. El ministerio enfatizó que esta es la multa más alta impuesta hasta la fecha. Según el comunicado oficial, los malos tratos a trabajadores y el uso indebido del programa no serán tolerados. Gabriel Elbaz, director general de Sohelco International, la empresa matriz de Bolero Shellfish Processing con sede en Montreal, confirmó haber sido informado de la multa y prohibición. Sin embargo, Sohelco International rechazó categóricamente las conclusiones gubernamentales. Según la dirección, las conclusiones no reflejan ni la realidad de sus prácticas ni su compromiso con el bienestar de empleados contratados bajo el programa. El director anunció que la empresa impugnará la decisión del gobierno federal ante los tribunales. La sanción llega en medio de creciente escrutinio sobre el programa de trabajadores extranjeros temporales en Canadá. Políticos de todos los partidos han señalado la necesidad de reformar o eliminar el programa debido a casos recurrentes de explotación. Trabajadores extranjeros temporales son particularmente vulnerables porque tienen permisos cerrados que los vinculan a empleadores específicos. Esta situación de dependencia los hace susceptibles a abusos sin poder cambiar fácilmente de empleo. Expertos en derechos laborales han documentado casos donde trabajadores extranjeros temporales enfrentan salarios reducidos, condiciones peligrosas y amenazas de deportación si se quejan. El caso de Bolero Shellfish Processing ilustra estos problemas sistémicos. La prohibición de 10 años representa una de las sanciones más severas disponibles bajo el programa. Sin embargo, críticos argumentan que pocas empresas reciben castigos significativos comparado con la cantidad de violaciones reportadas. El caso será seguido de cerca por defensores de trabajadores migrantes y comunidades rurales que dependen del programa para operar industrias como procesamiento de mariscos y agricultura. En la agenda bilateral, Trump y Carney dialogaron sobre los aranceles a productos canadienses. Cumbre Trump-Carney en la Casa Blanca. Este martes los presidentes de Estados Unidos y Canadá se reunieron en Washington. En el centro de la conversación, las medidas arancelarias estadounidenses que aplican contra decenas de productos canadienses como el acero, el aluminio y los automóviles. En medio de los diálogos, el republicano aseguró que está dispuesto a negociar con su vecino del norte, aunque advirtió que no cederá con respecto a aspectos que podrían perjudicar a la economía de su país. De nuevo, queremos que Canadá tenga un gran éxito, pero ya saben, llega un punto en el que también queremos el mismo negocio. Estamos compitiendo por el mismo negocio. Ese es el problema. Por eso, sigo mencionando que una forma de resolverlo es muy fácil, pero estamos compitiendo por el mismo negocio. Carney quiere fabricar automóviles. Nosotros también queremos fabricar automóviles y competimos. Y nuestra ventaja es que tenemos este mercado enorme, así que es una gran ventaja. Por su parte, el primer ministro canadiense afirmó que a pesar de las diferencias, los diálogos continuarán. Hay áreas en las que competimos y es en ellas donde tenemos que llegar a un acuerdo que funcione, pero hay más áreas en las que juntos somos más fuertes y en eso nos centramos.
y vamos a conseguir el acuerdo adecuado. El acuerdo adecuado para Estados Unidos y obviamente desde mi punto de vista para Canadá. Desde su regreso a la presidencia, Trump impuso nuevas tarifas contra varios productos provenientes de México y Canadá. Actualmente, Washington cobra un impuesto arancelario del 35% a los bienes y servicios de Ottawa que no están contemplados en el Tratado de Libre Comercio TEMEC. Un tema que está llamando la atención. Acceden a los datos bancarios del primer ministro Carney en el Banco Royal. Un caso de seguridad que pone en alerta a los bancos y usuarios. Un escándalo sacude al Royal Bank of Canada. Un joven empleado de 23 años, Ibrahim El Hakim, fue acusado por la policía montada de haber accedido sin autorización a los perfiles bancarios del primer ministro Mark Carney y de un individuo que comparte nombre con el ex primer ministro Justin Trudeau. El arresto ocurrió en julio en una sucursal bancaria de RBC, a pocos metros del Parlamento, pero recién se conoció públicamente en septiembre. Según documentos judiciales, El Hakim habría sido reclutado a través de la aplicación Telegram por un esquema criminal que le pagaba $500 cada vez que accedía a la información de clientes de alto perfil. En total, habría recibido $5,000. Entre los cargos que enfrenta figuran fraude superior a $5,000, robo de identidad, uso no autorizado de computadoras y tráfico de información personal. El Banco Royal confirmó que detectó el acceso irregular, despidió al acusado y colaboró de inmediato con las autoridades, aunque la policía montada aclaró que no hubo riesgo para la seguridad del primer ministro ni para la seguridad nacional. El incidente vuelve a encender las alarmas sobre la protección de los datos bancarios en Canadá. El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, subrayó que este caso no solo afecta a figuras públicas, sino que es un recordatorio para todos los canadienses sobre la importancia de fortalecer la privacidad en el sector financiero. Expertos advierten que, pese a ser más comunes de lo que se piensa, este tipo de accesos indebidos reflejan fallos en las salvaguardas internas de los grandes bancos. En salud, casi la mitad de los canadienses con seguro dental no han podido ir al dentista. ¿Por qué ocurre esto? Aquí las razones. Un año y medio después de su lanzamiento, el Plan Canadiense de Cuidado Dental enfrenta un desafío inesperado. De los 5.2 millones de canadienses elegibles, casi la mitad aún no ha pisado el sillón de un dentista. El programa, que arrancó en 2024 para mayores de 70 años y personas con discapacidad, se expandió en mayo de 2025 a los adultos de entre 18 y 64 años. Desde entonces, clínicas en varias provincias reportan listas de espera saturadas y pacientes que llegan por primera vez con casos complejos, como extracciones múltiples o coronas. La ministra de Salud, Marjorie Mitchell, reconoció que el plan sigue siendo un trabajo en progreso. De hecho, más del 50% de los tratamientos dentales avanzados han sido rechazados en el último año, generando frustración en usuarios. Aunque la participación de dentistas es casi total, la práctica del llamado cobro balanceado, cuando el dentista factura más de lo que cubre el gobierno, deja a los pacientes pagando la diferencia. En algunos casos, incluso se denuncian cargos extras por papeleo, lo que vuelve el plan más costoso que no usarlo. Aún así, el gobierno ha desembolsado más de $3,000 millones, con un promedio de $800 anuales por persona. El presidente de la Asociación Dental Canadiense, Bruce Ward, explicó que además de los costos y las demoras, persiste un problema cultural: el temor al dentista. Muchos simplemente evitan ir hasta que el dolor los obliga. Con estos obstáculos, el plan estrella del gobierno federal avanza, pero enfrenta el dilema de cómo transformar la cobertura en acceso real y asequible a la salud dental. En política, Daniel Smith acusa a Premier de Columbia Británica de ser no canadiense por su oposición a un proyecto de oleoducto, una declaración que genera fuerte controversia. La Premier de Alberta, Danielle Smith, lanzó fuertes críticas contra su homólogo de Columbia Británica, David Eby, llamando no canadienses sus objeciones a un nuevo oleoducto hacia la costa norte del Pacífico. Smith defendió el proyecto como una obra nacional capaz de generar $20,000 millones anuales y pidió al primer ministro Mark Carney eliminar leyes federales que, asegura, bloquean la inversión. Alberta ya destinó $14 millones para presentar la propuesta en 2026. David Eby, por su parte, calificó el plan de ficticio y riesgoso, pues no cuenta con consentimiento indígena ni financiamiento privado.
además de amenazar ecosistemas como el Gran Bosque de Oso. La confrontación revive viejas disputas entre Alberta y Columbia Británica sobre oleoductos, aunque ahora con el Premier de Saskatchewan, Scott Moe, apoyando a Smith. El primer ministro Kearney queda en el centro de la pugna, pues cualquier decisión podría favorecer a una provincia pero generar tensiones con la otra. En el sector educativo, la Universidad Concordia cerró su campus debido a una protesta pro-palestina. Le contamos lo que sucedió. La Universidad Concordia, en Montreal, cerró su campus el 7 de octubre por una protesta pro-palestina que coincidió con el segundo aniversario del ataque de Hamas en 2023. El presidente de la universidad, Graham Carr, justificó la medida tras incidentes del día anterior que incluyeron 2 arrestos por agresión y activación de una alarma de incendio. La marcha comenzó frente al edificio Henry F. Hall y se dirigió hacia McGill University, con cánticos como Palestina Libre. La policía desplegó un fuerte operativo para separar a manifestantes de un grupo pro-Israel. Durante la protesta, se quemó una bandera israelí y una ventana en McGill fue dañada, aunque no hubo heridos graves. Organizadores insistieron en que el acto buscaba conmemorar víctimas en Gaza y exigir desinversión universitaria en empresas vinculadas a Israel, mientras que algunos estudiantes judíos denunciaron un ambiente de inseguridad en los campus. Más de 80,000 estudiantes participaron en la huelga en un contexto de protestas globales que piden un alto al fuego en Gaza. En justicia, los líderes del Convoy de la Libertad fueron condenados a 18 meses condicionales. Tamara Lich y Chris Barber, líderes del Convoy de la Libertad de 2022, recibieron sentencias condicionales de 18 meses tras ser hallados culpables de delitos criminales. Barber, además, fue condenado por incitar a violar una orden judicial contra el uso de bocinas. La protesta, que paralizó Ottawa durante 3 semanas contra medidas sanitarias y mandatos de vacunación, dejó pérdidas millonarias y graves afectaciones a residentes locales. La jueza impuso 12 meses de arresto domiciliario, seguidos de toque de queda y 100 horas de servicio comunitario. Aunque reconoció intentos de cooperación con la policía, destacó los severos daños económicos y sociales. El equipo de Lich analiza una apelación, mientras la corona intenta confiscar el camión de Barber, convertido en símbolo del convoy. 3 años después, el caso sigue dividiendo a Canadá entre quienes los ven como héroes y quienes los responsabilizan por el caos en la capital. Y en Medio Oriente, Israel intercepta una flotilla humanitaria hacia Gaza con 6 canadienses a bordo. Aquí lo que se sabe hasta el momento. Israel interceptó en aguas internacionales una flotilla de 9 embarcaciones que transportaba alimentos y medicinas hacia Gaza. A bordo viajaban unas 150 personas, entre ellas 6 canadienses. La coalición Freedom Flotilla denunció que la operación viola el derecho internacional y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia que exigen acceso humanitario sin trabas. El barco Conscience, donde viajaban los canadienses, llevaba 93 personas desarmadas y ayuda valorada en $150,000. Israel confirmó la detención, describiéndola como un intento de romper el bloqueo naval legal, y aseguró que todos los pasajeros están en buen estado y serán deportados. Global Affairs Canada indicó que ya brinda asistencia consular, aunque no reveló identidades. Se trata de la segunda intercepción en una semana. El 1 de octubre, Israel detuvo a 450 activistas en otra flotilla, entre ellos a la activista Greta Thunberg. Turquía, Colombia e Italia condenaron la acción, mientras que Amnistía Internacional cuestionó la detención de periodistas. El bloqueo naval israelí, vigente desde 2009, sigue generando crisis humanitaria en Gaza. Gracias por acompañarnos el día de hoy y enviamos un saludo muy especial a José Ramírez, oyente desde Toronto, orgullosamente parte de la comunidad mexicana en Canadá. Soy Paula Pinzón, hasta la próxima y pasen una bonita jornada. Suscríbete.
dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.